La perseverancia de los santos. Ok, hay una falsa doctrina que dice que los santos perseverarán hasta el final en el camino, en la fe. Pero esto no es cierto, esto no es lo que afirma la Biblia. Un santo puede perseverar hasta el fin, pero otro santo no puede, otro santo puede no perseverar hasta el fin. Si una persona se convierte a Dios, se convierte en santo y persevera hasta el final en santidad, esa persona fue salva, siempre salva. Nunca se apartó de Dios, nunca pecó. Él abandonó el pecado y nunca más retornó al pecado. Esa persona se mantuvo en santidad siempre y no pecó. Y se mantuvo en salvación siempre. Pero ese no es el caso de todos. Hay quienes se apartan por un momento y pierden su salvación por un momento y luego vuelven a Dios y vuelven a ser salvas. Hay otros que se apartan del camino y nunca más vuelven al camino y se perdieron para siempre. La Biblia está llena de advertencias acerca del pecado, advirtiéndonos de que el pecado es letal y que no pequemos, que no nos apartemos de Dios, que no nos apartemos de sus mandamientos. No te dejes engañar por la serpiente, como engañó a Eva en el jardín del Edén. Así como Dios advirtió al hombre acerca de la desobediencia, de que no comiera de ese árbol prohibido, que si comía morirá, que el día que comiere de él iba a morir. Así también Dios hoy nos advierte acerca del pecado, de que si cometemos pecado vamos a morir. Entonces no te dejes engañar por esos falsos maestros que predican esta doctrina falsa de que el pecado no te va a matar, que no importa que pequemos, que caigamos en pecado, no importa, no pereceremos, porque no, según ellos, entre comillas, practicamos el pecado. No. El que peca, el cristiano que cae en pecado, muere ese mismo día. Muere espiritualmente. Todos aquellos que están en presente en pecado no son salvos. ¿Ok? No importa si es un solo acto de pecado, de un solo pecado. No importa. Así como Adán cometió un solo pecado, un solo acto de pecado, y por él murió, así también lo mismo se te aplica a ti también, que eres salvo hoy. Si tú mañana pecas o pasado mañana o dentro de un mes o lo que sea, si pecas ese día, tu identidad espiritual cambia, tu corazón cambió, te rebelaste contra Dios, tu corazón se volvió malo y rebelde, ¿ok? El pecado mata espiritualmente, cambia la identidad espiritual de las personas. Ok, entonces pienso leer varios pasajes de la Biblia que demuestran que la salvación se pierde. La Biblia está llena de advertencias contra el pecado, la Biblia está llena de esa doctrina de que el pecado conduce a la perdición, que los que pecan irán a la perdición, que el pecado tiene un mal final para aquellos que lo hacen, que lo cometen. Pero solamente pienso leer unos pocos pasajes. Ok. Empiezo en Hebreos capítulo 10, empezando desde el versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ok, la paciencia es necesaria para nosotros los santos. Ok, hay que ser paciente, permanecer en obediencia a Dios. Ok, ser paciente, tener paciencia hasta el fin para obtener
la recompensa del paraíso. El que no permanece en paciencia, el que un día se cayó en pecado, no permaneció en paciencia, sino que, digamos, abandonó la paciencia, se desesperó, digamos, y cometió pecado. Esa persona ya abandonó el camino y no está en el camino de la paciencia que conduce al premio, al galardón. Ok, sigo leyendo, vuelvo a leer. Porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Fin de la cita. Ok, entonces, acabo de leer que el justo es salvo mientras permanece siendo justo, mientras permanece en el camino. Si se retirare, dice el versículo, no agradará a mi alma. Eso no agradará a Dios. Ok, esa persona, si se retirare del camino y muere así físicamente, pues irá a la perdición. Si muere físicamente o viene Cristo estando esa persona en pecado, si viene Cristo en su segunda venida, esa persona se va a perder por la eternidad. Ok, vuelvo, leo otro texto, otro pasaje. Mateo 24, empezando desde el versículo 9, cito lo que dijo Jesús. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Fin de la cita. Ok, entonces en el versículo 10 dice, muchos entonces serán escandalizados. Escandalizados es como sinónimo de descarriarse, ¿no? Entonces, aquí Cristo enseñó que muchos serán escandalizados y que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ok. Cito otro pasaje de la Biblia en Romanos 8, versículo 13. Dijo el apóstol Pablo lo siguiente: porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Ok. Si tú eres santo, si tú obedeces a Dios hoy, si estás viviendo para Dios, si estás andando en el Espíritu, obedeciendo a Dios, pero luego empiezas a vivir conforme a la carne, si luego tomas el camino del pecado, pues morirás. Cito: porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Fin de la cita. Otro pasaje. En Romanos capítulo 2, versículo 7, Pablo escribió lo siguiente, cito: a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Fin de la cita. Así que Dios va a pagar con vida eterna, va a darle el regalo de la vida eterna a aquellos que perseverando en bien hacer. Ok. No a los que pecan. Ok. Cito otro pasaje de la Biblia. En Ezequiel capítulo 33, versículos 12 al 13. Cito: y tú, hijo del hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad.
y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Diciendo yo al justo, de cierto vivirá, y él, confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no vendrán en memoria, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Fin de la cita. Así que acabamos de ver en la Biblia que el día que el justo peca, muere, pierde su salvación. Ahora, si retorna a Dios y se convierte a Dios nuevamente, bueno, será salvo nuevamente, porque Dios es misericordioso y perdonador y lo perdona si se aparta nuevamente del pecado y se convierte a Él. Pero el punto es que el día que el justo peca, muere, se sale del camino de la vida. Entonces, no confíes en que porque un día te convertiste a Dios y abandonaste el pecado y empezaste a hacer justicia, no confíes ahora en esa justicia que cometiste, que hiciste en el pasado, te va a librar de un pecado que cometas hoy o mañana. No, esa justicia no te va a servir. Aquí dice, diciendo yo al justo, de cierto vivirá, y él confiado en su justicia, hiciera iniquidad. Todas sus justicias no vendrán en memoria, sino que morirá por su iniquidad que hizo. No te dejes engañar por estos falsos maestros que te hacen creer que tú eres justo. No, tú eres justo, simplemente eres débil y Dios te entiende. Y cuando tú caes en pecado, Dios te entiende que es que tú eres débil. Pero ese pecado no te quita la salvación. No, tú eres salvo. Tú no practicas el pecado. Tú simplemente caíste. Es débil, pero Dios te entiende. No. No creas en toda esa basura. Confiesa tu pecado, tu estado espiritual. Entiende que el pecado es rebelión, es algo malo, es algo pestoso. Y basta con un solo pecado para apartarse del camino de la vida y morir. Así como lo fue Adán. Por un solo pecado que cometió Adán, fue expulsado del paraíso. El pecado es rebelión, es algo malo, es algo pestoso, es algo feo. Apártate de él. No es algo de que, soy débil, Dios me entiende. No. Apártate del pecado. El pecado es rebelión. Entiende esto. Confiesa tus pecados. Realmente confiésalo y apártate de él. Cito la Biblia. Otro pasaje en Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 31. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Versículo 30. Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Fin de la cita. Cito otro fragmento de la Biblia en Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 15. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo, para cumplimiento de la esperanza. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré, bendiciendo, y multiplicando te multiplicaré.
y así esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Fin de la cita. Cito la Biblia en Romanos capítulo 11, versículo 17 al 24. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: que si algunas de las ramas fueron quebradas y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? Fin de la cita. El que permanece en fe, en la verdad, en la fe, es salvo. El que abandona la fe para irse al pecado, el que abandona la sana doctrina, el sano camino santo de Dios, para cometer pecado, para irse al camino de la mentira, de la incredulidad, del pecado, es cortado, ok. No permanece siendo salvo, ok. Dios es justo y va a pagar a cada uno según sus obras. El que hace lo malo va a pagar por ello. Ok. El que hace lo bueno heredará la vida eterna. Todo aquel que abandona el pecado y se convierte a Dios, esos pecados antiguos que cometió en su pasado serán borrados por medio de la sangre de Cristo. Eso es lo que es la salvación por gracia a través de la sangre de Cristo, que Dios no se va a acordar más de esos pecados que cometiste en el pasado. Dios lo va a perdonar, a borrar por medio de la sangre de Cristo. Cristo es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, cuando uno abandona el pecado, se convierte a Dios y pone su fe en Jesús, esos pecados que cometió uno en el pasado son perdonados. Ok. Hay que permanecer en fidelidad a Dios y no ensuciarse nuevamente del pecado. Porque si te ensucias nuevamente, pues estarás sucio de pecado nuevamente y no podrás entrar al reino de Dios sucio de pecado. Vas a tener que abandonar nuevamente el pecado, convertirte a Dios nuevamente para ser limpiado nuevamente del pecado. Ok, cito la Biblia nuevamente. Cito la Biblia en 1 Corintios, capítulo 10. No, en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 25 al 27, y continuando en el 10 hasta el versículo 13. Cito lo que dijo Pablo. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere el aire, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Así que Pablo sabía que podía ser eliminado, reprobado. Ok, sigo leyendo. Porque no quiero, hermanos,
que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha tomado tentación, sino humana. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Fin de la cita. Entonces vemos en la Biblia muchos ejemplos que nos sirven a nosotros de ejemplo, a nosotros hoy. Entonces la Biblia está llena de advertencias, de ejemplos. Y debemos hacer caso a esas advertencias. No te dejes llevar de esos falsos maestros que te dicen que el pecado no te va a robar la salvación, ¿ok? No te dejes engañar. Ok, cito la Biblia en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Fin de la cita. Cito la Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 22. Ok, los santos pueden dejar de ser santos. Ok, la perseverancia de los santos, esa doctrina de que todos los santos van a perseverar siendo salvos. Ni siquiera dicen que van a perseverar. Esa doctrina falsa ni siquiera dice que van a perseverar siendo santos, sino que aún pecando siguen siendo salvos. Pero bueno, ninguna de las dos doctrinas es correcta. Es decir, los santos que se apartan de la santidad y caen en pecado no siguen siendo salvos, mueren espiritualmente. Y la otra doctrina de que si uno que es santo, o sea, que los santos vamos a perseverar siempre en santidad, eso de que todos los santos de que todos los santos vamos a perseverar en santidad, no, eso no necesariamente es para todo el mundo, sino que eso depende de cada quien. Hay quienes caen en pecado, hay quienes se convirtieron a Dios, se volvieron santos, ¿verdad? Pero luego caen en pecado temporalmente, por lo tanto no hicieron santos, no perseveraron siempre en santidad, sino que por un momento dejaron de ser santos y luego volvieron y se arrepintieron, se convirtieron a Dios nuevamente y fueron salvos nuevamente. Y hay otros que abandonaron el camino de la santidad y nunca más retornaron a Él. ¿Okay? Entonces eso de la perseverancia de los santos, esta doctrina es falsa. ¿Okay?
El hecho de que uno sea santo hoy no significa que va a seguir siendo santo mañana y durante toda la vida. Eso no necesariamente va a acontecer, sino que es posible apartarse del camino. Ok, entonces la doctrina de la perseverancia de los santos es falsa en ambos sentidos, tanto en que uno no necesariamente va a permanecer en santidad siempre, y también el hecho de que el pecado te roba la salvación. Si un santo cae en pecado, te roba la salvación. Eso de que caemos en pecado y permanecemos salvos, eso es falso. ¿Okay? El pecado mata espiritualmente al cristiano. Ok, entonces continúo. Leo la Biblia, cito la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 22. Que han dejado el camino derecho y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fin de la cita. Así que, hermanos, aquellos que son santos, que están obedeciendo a Dios, que están guardando sus mandamientos, perseveren hasta el fin. No caigan en el error de los falsos maestros. Aquellos que quieran comunicarse conmigo, escríbanme al correo electrónico elpecadollevaalinfierno@gmail.com. Todo pegado y en minúscula. elpecadollevaalinfierno@gmail.com.